esposa dijo que me incriminaría por algo después de que descubrí su aventura. Así que instalé cámaras que expusieron sus mentiras y me ayudaron a ganar todo en el divorcio. Hace unos días, mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa, y nos estaban suplicando que lo quedáramos, pero no podemos quedarnos con un conejo salvaje, y ya tenemos varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo. Y traté de decirles amablemente a mis hijos que necesita volver a casa con su familia. Estaban tristes, pero aceptaron llevarlo de vuelta. Sin embargo, estaba ocupado con el trabajo y no pude ir con ellos, así que mi esposa fue. Le dije que llevara al conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y lo dejara allí. Porque ese es el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en un campo rico en depredadores. Bueno, volví al trabajo, pero un poco después, mis hijos corrieron de vuelta a la casa, llorando fuertemente, con mi esposa detrás, tratando de calmarlos y diciéndoles que no era tan malo. Cuando les pregunté qué había pasado, mi hijo mayor me dijo que mamá les hizo soltar al conejito en medio del patio, y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Estaba mortificado, y luego enojado con mi esposa por no dejarlo pasar como yo había sugerido. Ella se defendió, afirmando que solo era un conejo. Los niños se lo tomarán a la ligera. Pero le dije que estaba completamente mal, y le advertí sobre los depredadores. Y ahora nuestros hijos tuvieron que presenciar cómo ese pobre conejito era llevado por un halcón. Ambos niños se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante varios días. Cuando ella intenta comunicarse con ellos, se refieren a ella como la cajera conejo. He intentado mediar, pero mis hijos todavía están molestos y todavía estoy enojado con mi esposa por cómo resultaron las cosas. Está molesta conmigo por no apoyarla, alegando que como marido y mujer siempre se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Pero tuvimos una pelea. Y señalé varias veces que ella no me ha apoyado. Ella también comenzó a llorar y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Creo que cometí un error. Entonces, un amigo me aconsejó preguntar aquí. ¿Ida? Editar. Sí, entiendo que los halcones también necesitan comer, y están por todo nuestro vecindario. Simplemente no quería que mis hijos vieran nada tan joven. Tienen 4 y 5 años. Yo crecí en el campo, y mi esposa era una chica de ciudad. Y cuando era más joven, si atrapábamos un animal salvaje, intentábamos soltarlo en un lugar donde pudiera luchar por su vida. Edición 2. No le grité a mi esposa. ¿Dónde en mi publicación dice que hice eso? La reprendí, sí, pero no grité. Ni siquiera cuando discutimos más tarde. Susurramos para que los niños no nos escucharan. No pude unirme a ellos para liberar al conejito porque no podía dejar mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana. Y debo estar cerca del teléfono en todo momento para contestar una llamada mientras estoy en horario laboral, a menos que esté en el almuerzo. Tampoco nunca llamé a mi esposa por el apodo BK que nuestros hijos le dieron, o después de lo que pasó con el conejo. Y he intentado que dejen de hacerlo. No llamaré a mi esposa de esa manera. Es despectivo y estaría actuando como un matón. Edición 3. Me disculpo por el número excesivo de ediciones. Sin embargo, mis hijos no estaban jugando en el jardín sin supervisión. Mi esposa es ama de casa y estaba presente cuando descubrieron al conejito. Corrieron de vuelta a la casa con él y tuve que decirles que necesitaba ser liberado. Edición 4. No puedo creer que tenga que hacer otra edición. Pero la gente sigue señalando algo. No, esto no fue copiado de un video en línea. No he visto ese video. Pero no tengo dudas de que existe. Sin embargo, los halcones frecuentemente cazan pequeños animales. Entonces, ¿es realmente sorprendente que esto le haya pasado a personas distintas a las que grabaron un video de una situación similar? Ciertamente no lo creo. Mi propiedad es casi completamente un terreno llano cubierto de hierba, excepto por la casa y un árbol. Poseo 4 acres. La hierba se cortó por última vez el domingo, así que estaba relativamente corto. Ese pobre conejito podría haber tenido un blanco en la espalda porque los halcones están constantemente sobrevolando la zona. He estado luchando contra los halcones desde que era niño, protegiendo a los pollitos con mi viejo rifle de balines. Los conejitos pequeños son probablemente una de sus cosas favoritas para atrapar. Como resultado, le dije a mi esposa que dejara que el conejo se metiera en los arbustos, edición 5.
Estoy tan cansado de que la gente diga que los halcones también tienen que comer. O círculo de la vida, Udo, por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los agricultores también tienen el derecho de proteger a sus animales de los depredadores. No íbamos a dejar que los halcones entraran y se llevaran todos los pollitos que quisieran. Lo habrían hecho todos los días. Sí, estaba afuera con un rifle de balines, pero eso hizo más para ahuyentar a los halcones que cualquier otra cosa. Nunca derribé uno, le di a algunos, apenas. Todo lo que hizo fue hacer que se dieran la vuelta y se fueran volando, y no he disparado a un halcón en 25 años. Nunca he disfrutado disparar a ningún ser vivo. Mi abuelo estaba ahí afuera, con armas de verdad, derribando halcones y coyotes. Pero crecí siendo íntimamente familiar con los halcones cazando pequeños animales. Los halcones no tienen problemas para encontrar comida en nuestra área. Pero son oportunistas, como la mayoría de los depredadores. Por eso quería dejar que el conejito se metiera en los arbustos, pero como mencioné en una edición anterior, no podía dejar mi escritorio, lo cual muchas personas todavía no parecen entender o no han leído. Actualización. No estoy seguro de si este es el subcorrecto, pero no se me ocurre otro lugar donde publicarlo. Para aquellos que me recuerdan, soy el tipo cuya esposa obligó a nuestros hijos a soltar un conejo salvaje en medio del jardín a pesar de mi consejo de llevarlo a los arbustos para soltarlo de manera segura. Un halcón se llevó al conejito justo frente a nuestros dos hijos, que tenían 4 y 5 años en ese momento. Se asustaron con su madre y vinieron corriendo hacia mí llorando. Nuestros hijos empezaron a llamar a su madre la masacre de los conejos. Ese nombre parece apropiado ahora, y otros se han referido a ella como tal desde que su aventura se hizo pública. Lo que le pasó a esa pobre conejita es historia antigua en comparación con lo que estoy a punto de contarte. Hablo como un hombre libre que completó su divorcio hace unos meses. Esto va a ser bastante largo y complicado. Así que abróchense los cinturones. Edita. El acrónimo AP significa pareja de aventura. Lamento no haberlo aclarado antes. Le mostré a mi esposa mi publicación original en Reddit, y ella estaba muy enojada conmigo. Resultó en una mala pelea. Después de eso, recibí el tratamiento del silencio durante otra semana. Después del incidente con el conejo, intenté que mis hijos dejaran de maltratar a su madre, incluso después de ser castigados con pequeñas restricciones y tiempos fuera. Pero el apodo de BS volvía cada vez que nuestros hijos se enojaban con su madre. Después de unas semanas, mi esposa abandonó su rutina del desprecio y admitió que debería haberme escuchado sobre el conejito y haberlo llevado a los arbustos como le aconsejé. Ella afirmó que simplemente se sintió obligada a defenderse porque no quería estar equivocada. Acepté su disculpa y me disculpé por hacer la publicación en Reddit. Sugerí que fuéramos a terapia de pareja, pero ella se negó. Ella fingió que no había nada malo en nuestro matrimonio. Y decidí no seguir con el asunto, porque las cosas parecían estar mejorando. Pero después de unas semanas, mi hija mayor se acercó a mí, diciendo que quería contarme algo. Estaba molesta con su madre por razones distintas al conejito, pero tenía miedo de decírmelo. La consolé y le dije que podía contarme cualquier cosa. Bueno, lo que dijo me dejó atónito y cambió todo en un instante. Ella explicó que durante meses mamá había estado trayendo a un hombre los sábados mientras yo estaba en el trabajo, refiriéndose a él como su amigo especial. Usó varios sobornos para mantener a nuestros hijos callados al respecto. Pero mi hijo mayor se dio cuenta de que había algo muy mal con eso, y pasó algún tiempo reuniendo el valor para decírmelo. Los niños aprenden y recuerdan las cosas rápidamente. Realmente me molesta cuando la gente ignora esos hechos. Había notado que mi esposa actuaba de manera inusual últimamente. Había sido más brusca con todos, especialmente con los niños. Intenté discutirlo con ella después de mostrarle mi primera publicación, y me atacó por cualquier cosa que se le ocurriera. Se burlaron de mi apariencia, carácter, hábitos e incluso de mi familia. Ella incluso mencionó que solía fumar. Dejé hace más de 10 años. Luego, ella recurrió a encerrarme fuera de nuestro dormitorio y llorar tan fuerte que se podía escuchar en toda la casa. Entonces, cuando mi hija mayor se acercó a mí, pude conectar los puntos.
Ella me estaba engañando, y su comportamiento reflejaba los cambios de humor que experimentó mientras estaba embarazada de nuestros 2 hijos. Similar, digo, porque la situación era peor. Según lo que he descubierto en línea y lo que amigos e incluso un consejero me han dicho, mi esposa estaba de mal humor tanto por las hormonas como proyectando como resultado de su infidelidad. No pretendo ser un experto en psicología, pero parece razonable. Quería que todo fuera un malentendido. Pero rápidamente pedí e instalé algunas cámaras ocultas sin que nadie se diera cuenta. Las hice entregar en el trabajo para que nadie en casa las viera. Luego los programé, para un día en que mi esposa salió a tener una noche de chicas con sus amigas. Lo recordaba bien, porque parecía estar cerca de mi esposa cada vez que lo veía en varias funciones. Mi esposa dejó su trabajo hace años para ser madre a tiempo completo, después de quedar embarazada de nuestro primer hijo. Ambos tomamos la decisión al mismo tiempo. Mi esposa mantuvo contacto con sus antiguos compañeros de trabajo porque eran sus mejores amigos, pero ya no. Lo que estoy a punto de decirte la ha hecho odiada por todos. Primero y ante todo, el AP es aproximadamente una década más joven que mi esposa. Ella lo mentoreó en su trabajo anterior para que pudiera ocupar su puesto después de que ella se fuera. Los dos se mantuvieron cercanos, extremadamente cercanos. Mi esposa y yo tenemos más de 40. Pero no lo sabrías al mirarla. Es absolutamente deslumbrante. Frecuentemente la confundían con una joven adulta. Y supongo que ella se aprovechó de eso. Terminé contándole a mi hermana lo que estaba pasando y mostrándole las grabaciones de las cámaras de la niñera. Me dijo que había tenido sospechas durante un tiempo, y ella afirmó haber visto a mi esposa acercarse demasiado a un hombre que no era yo en un bar local. Nunca se besaron ni hicieron nada mientras ella los observaba. Solo mucho roce en los hombros y la parte baja de la espalda, y como no estaba segura, no me lo dijo antes. Terminé comprando un rastreador GPS también, y una vez que lo hice funcionar lo escondí en el maletero del coche de mi esposa. Mi hermana y su esposo acordaron ayudarme y seguir el rastreador en la próxima noche, programada de mi esposa con amigos. Fue a un lugar completamente diferente, a 20 millas de donde suele ir. Desde allí se encontró con AP. Mi hermana y mi cuñado pasaron un tiempo observándolos desde su coche, y noté que AP se frotaba el estómago mientras hablaban. También grabaron un video de esto. Cuando vi las imágenes, supe que debía estar embarazada de su hijo porque estaba tan irritable en casa. Mi hermana y Bill tuvieron que calmarme porque me volví un completo desastre. Quería automedicarme con alcohol, pero mi hermana sabiamente me aconsejó que beber era lo peor que podía hacer en ese momento. Más tarde, decidí tomar una licencia del trabajo, pero le informé a mi esposa que estaría en un viaje de negocios. No podría haber estado más emocionada, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su alegría de que me fuera por un tiempo. ¿Quién es esta mujer? No es la mujer con la que me casé hace casi 20 años, ¿verdad? ¿Acaso alguien que se parece exactamente a ella tomó su lugar un día? ¿Es ella una extraterrestre de la gente de las cápsulas? ¿Alguna vez la conocí realmente? Cuanto más lo consideraba, menos sentido tenía para mí. Así que llegué a la conclusión de que intentar entender algo era inútil. Tenía cámaras por toda la casa. Y mi hermana y mi cuñado aceptaron llevar a mis hijos por unos días porque disfrutaban visitar a la tía y al tío en la ciudad. Esto le dio a mi esposa la oportunidad exacta que estaba buscando. Ella llamó a AP solo unas horas después de que me fui, y él llegó esa misma noche para pasar la noche. No voy a entrar en detalles sobre lo que hicieron en la casa. Puedes completar esos detalles tú mismo. Además, se estaban burlando de mí constantemente. Hablaban abiertamente de su bebé y de cómo necesitaban averiguar qué hacer antes de que se le notara la barriga, ya que en ese momento ya tenía más de 3 meses y no podía confundirse con la mía. AP es de una raza diferente a la mía, así que sería bastante obvio que el bebé no sería mío desde el nacimiento. Mi esposa desestimó las preocupaciones de AP, diciendo que tenían meses para resolver las cosas. Luego, sin vergüenza, admitió que esta no era su primera aventura, habiéndose acostado con otro hombre cuando tenía 29 años. Ella le dijo a AP que estaba cansada de tener que actuar como una buena ama de casa y de estar cerca de un hombre aburrido como yo, que la hacía sentir vieja.
y si no hubiera sido por mi estabilidad financiera, me habría dejado hace mucho tiempo. Incluso su AP le preguntó sobre sus planes para nuestros hijos. Sus palabras exactas fueron: «Él puede quedarse con ellos». No quería estar cerca de nuestros hijos porque asumía que me preferían a mí, y pronto tendría un bebé de nuevo. Casi tiro la laptop al suelo de mi habitación de motel porque estaba tan disgustado. Pero me controlé, bebí unas cervezas, de un six-pack, comí en un diner y luego vi una película. Después de eso, pasé la mitad de la noche acostado en la cama, pensando, antes de quedarme dormido. Pensé que conocía muy bien a mi esposa. La amaba y le habría dado todo lo que tenía, pero al final, algunas personas son simplemente malvadas, y nunca sabrás quiénes son hasta que revelen su verdadero yo. Tomé la decisión en ese momento de destruirla en el divorcio. Normalmente soy un hombre muy amable y tranquilo, pero si me haces enojar lo suficiente, me convertiré en tu peor pesadilla. Al día siguiente fui a un bufete de abogados de divorcios y pedí al abogado más cruel que tuvieran. Vivo en un estado de culpa, así que mi esposa se jodió en el momento en que la grabé teniendo una aventura. El abogado estaba inicialmente preocupado, porque quería contratarlo tan rápido, pero le expliqué mi situación con más detalle. Incluso le mostré algunas grabaciones de video. Me dio una sonrisa diabólica y me estrechó la mano. Dijo que empezaría de inmediato, porque este era el tipo de caso en el que los abogados de divorcio disfrutan trabajar. Hice que le entregaran los papeles a mi esposa unas semanas después, mientras yo trabajaba desde casa y los niños estaban en la escuela. El mayor está en el jardín de infantes, mientras que el menor asiste a la escuela preescolar. Los papeles fueron entregados directamente a mi esposa por el sheriff local. Las cámaras capturaron todo. Parecía aterrorizada mientras abría el sobre, leía su contenido y luego perdía la cabeza. Entró corriendo en mi oficina y me gritó, pero me mantuve tranquilo y sereno todo el tiempo. Ya me había desconectado mentalmente de nuestro matrimonio. Mi esposa quería discutir. Solo le dije que ya había tomado una decisión y quería que se fuera de mi casa. «Soy el único que ha pagado la hipoteca». Me gritó, diciendo que no podía hacerle esto, y luego realmente amenazó con decirle a la gente que si la llevaba a juicio, la golpearía y perdería mi trabajo. Le dije que podía inventar cualquier mentira que quisiera. No le ayudará. No es como si no hubiera tenido la intención de joderme, dado que está embarazada del hijo de su amante. Se le abrieron los ojos y me preguntó cuánto sabía. Solo dije que sabía lo suficiente. Le dije de nuevo que quería que se fuera. Ella se negó insistiendo en que era tanto su casa como la mía. Luego regresó a su dormitorio y se encerró. En las cámaras del dormitorio la vi tener un ataque de nervios antes de sacar su teléfono y llamar a la policía. Estaba actuando como si estuviera en pánico, pero sonreía todo el tiempo. Era toda una actriz. Si no hubiera sabido que era una mentirosa, habría creído su actuación por teléfono en un abrir y cerrar de ojos. Esperé a la policía con la puerta principal bien abierta, diciéndoles que entraran tan pronto como llegaran. Inicialmente eran agresivos y estaban listos para pelear, pero la casa estaba limpia, sin signos de pelea. Mi esposa salió corriendo del dormitorio, agarró uno de los chalecos de los oficiales y lloró, llamándome maníaco. Le pregunté a uno de los otros oficiales si podía mostrarles evidencia de lo que realmente estaba sucediendo, y él aceptó, lo cual sorprendió a mi esposa porque no tenía idea de que la había grabado. Le mostré al oficial un video de las cámaras en una laptop donde mi esposa afirmaba que inventaría cosas para arruinar mi vida. Luego hay un video de la sala de estar, después de que ella salió corriendo de mi oficina y se metió en el dormitorio principal al final del pasillo. Luego había grabaciones de la cámara del dormitorio de ella llamando a la policía y mintiendo. Lo había capturado todo, y desde múltiples perspectivas, nada menos, aunque ella le dijo a la policía que yo la había golpeado. No había marcas en ella, y las cámaras de toda la casa revelaron una historia completamente diferente. Luego les entregué a los policías una memoria USB y les dije que contenía todas las grabaciones de video que necesitaban sobre ella, llamándolos con falsos pretextos. A pesar de todo esto,
Mi esposa mantuvo su mentira de que yo era un abusador, incluso afirmando que las grabaciones eran ilegales y, por lo tanto, inadmisibles. Sin embargo, señalé que eran ilegales porque eran cámaras de seguridad dentro de mi propia casa y no grabadas en público. Mi esposa miró a la policía y les dijo que hicieran algo, lo cual hicieron. Ella fue la que fue esposada, y ella empezó a llorar como una niña. Solo podía sentarme y sacudir la cabeza. Esta fue una vez la mujer a la que había adorado durante muchos años. Pensé que era una persona maravillosa, inteligente y entrañable. No podría haber estado más equivocado. Mientras los policías la llevaban, ella gritaba que no podían hacerle esto. Sin embargo, no se resistió mucho. De lo contrario, se le habría añadido el cargo de resistencia a la autoridad. Luego cancelé todas sus tarjetas de crédito a mi nombre y detuve cualquier pago futuro a la cuenta bancaria conjunta. Así que tuvo que usar todo su propio dinero para sacarse de la cárcel. Había ahorrado mucho dinero durante los años en que trabajó, mientras la hipoteca solo estaba a mi nombre, así que estaba lejos de estar en la ruina. Regresó por su coche, que yo había llenado con algunas de sus maletas que contenían su ropa y otros artículos, y dejó la llave en el asiento, así que no pudo regresar a la casa. Un día después de que mi esposa salió, bajo fianza de la cárcel, sus padres vinieron a hablar conmigo. Inicialmente, solo tenían la historia al revés que ella les contó, que era esencialmente la misma que intentó contarle a la policía. Su padre estaba especialmente preparado para atacarme. A pesar de su avanzada edad, es grande y musculoso. Pero cuando le pregunté si sabía algo sobre la aventura de mi esposa o su embarazo, pareció sorprendido y me dio la oportunidad de explicarme. Volví a sacar la laptop para mostrarles a mis suegros lo que había grabado. Cuando descubrieron la verdad, se sintieron disgustados y dijeron que no podían creer que esta fuera su hija. Se disculparon y prometieron mantenerse en contacto para ayudar con mis hijos. Luego llamaron a mi esposa por altavoz justo frente a mí y la confrontaron con sus mentiras. Ella intentó insistir en su versión hasta que dijeron que estaban de mi lado de inmediato y mostraron las grabaciones. Sabían todo y querían que se fuera de su casa de inmediato. Intentó retractarse, pero mis suegros dijeron que no la habían criado para ser una adúltera egoísta que intentaría incriminar a su propio esposo. Ya no era su hija, la desheredaron por teléfono en ese mismo momento. Y luego colgaron antes de que mi esposa pudiera decir algo más. Intentó devolver la llamada. Sin embargo, ignoraron cada uno de sus intentos. Cuando regresaron a casa, no solo se había ido, sino que también había destruido varios objetos en su hogar, lo cual hizo llorar a mi suegra. Todavía considero a los padres de mi ex como mis suegros, porque visitan a sus nietos de vez en cuando, pero mi ex está efectivamente muerta para todos nosotros. Mi esposa luego regresó con su AP a cuestas para empacar sus pertenencias. El AP ni siquiera entró a la casa, y mi esposa se negó a hablar conmigo mientras recogía sus cosas. Ella sabía que las cámaras estaban por todas partes. Solo empeoraría las cosas si intentara cualquier otra cosa. No estaba sola. Mi hermana y mi cuñado estaban allí para vigilarla. Mi cuñado vigilaba a AP desde la ventana. Mi esposa todavía estaba empacando cuando los niños llegaron a casa. No hizo ningún intento de hablar con ninguno de ellos, ni siquiera cuando nuestro hijo menor lloró por ella. Antes de irse, tomó algunas fotos de nuestra boda de la pared y las arrojó al suelo, rompiéndolas. Creo que ella esperaba una reacción de mi parte por la forma en que me miraba mientras lo hacía. Pero como no dije nada, simplemente tomó el último de sus bolsos y salió por la puerta. Después de que se fue, tuve que llamar a mi madre anciana para que viniera a quedarse conmigo por un tiempo porque no podía cuidar de mis hijos sola. No podía tomarme mucho tiempo libre del trabajo, y no había muchas opciones de guarderías disponibles. También pedí pruebas de ADN para mis hijos. Estaba seguro de que eran míos, pero varias personas me dijeron que, por si acaso, debería saberlo. Menos mal, ambos de mis hijos son míos. Y sí, me hice pruebas de ETS, y estoy limpio, así que sin preocupaciones al respecto. Aproximadamente una semana después, mi esposa volvió a mi puerta diciendo que aceptaría un divorcio limpio si yo también lo hacía.
Esto significa que si yo hubiera aceptado, ella habría recibido la mitad de todo, pero se lo dije en la cara. Hubo un tira y afloja, y ella eventualmente admitió que la ley en este estado no estaba de su lado. Nos conocimos, nos comprometimos, nos casamos y pasamos toda nuestra vida en este estado. No había manera de que ella pudiera evitar una pérdida significativa a menos que yo aceptara llegar a un acuerdo. Lo cual no hice. Luego le dije que me había traicionado a mí, a nuestros hijos, a sus padres y casi a todos los demás al tener una aventura. Luego le cerré la puerta en la cara. Ella se fue en silencio y no la volví a ver hasta el juicio. Mi esposa estaba claramente embarazada cuando fuimos al tribunal de divorcio unos meses después. Y había contratado a un abogado. AP tampoco estaba por ningún lado. Esperaba que mintiera al juez, y lo hizo unas cuantas veces, pero tenía suficientes pruebas en video para refutar cualquier mentira, así que no tuvo ninguna oportunidad. En cambio, intentó prolongar el divorcio, negándose a cooperar y haciendo numerosas demandas. Para empezar, ella quería la mayoría de mis ahorros, y quería una larga lista de otros artículos que poseía. Y ella quería que comprara su mitad de la casa, aunque nunca había pagado por ella. Por mi parte, estaba presionando por la custodia total de los niños y la eliminación de su nombre de la escritura de la casa. Tenía pruebas en video que respaldaban sus afirmaciones de que ya no le importaban nuestros hijos y que decía mentiras. Mi esposa intentó retrasar y cambió sus demandas repetidamente. Sin embargo, el juez se negó a permitirle seguir alargando las cosas. Esta es una declaración de culpabilidad, lo que implica que tenía derecho a muy poco porque ella fue la adúltera. Su intento de incriminarme solo empeoró las cosas. Al final, ella perdió la custodia de nuestros hijos y se fue solo con sus pertenencias. ¿Cuál sería un acuerdo financiero justo, dadas las circunstancias y el coche que le había comprado anteriormente? El título estaba a mi nombre, pero lo firmé sin dudarlo como parte del acuerdo. Durante todo el divorcio, ella no hizo ningún intento de comunicarse con nuestros hijos, así que obtuve la custodia total. La casa es completamente mía y estoy libre de ella. Mi ahora exesposa intentó mantener sus mentiras sobre mí ante los demás antes y durante el divorcio. Pero mi hermana divulgó la infidelidad de mi esposa, y todos nuestros amigos en común la cortaron cuando se dieron cuenta de quién decía la verdad. Ella y su AP se fueron de la ciudad juntos después de su divorcio. Escuché que el AP no fue despedido sino trasladado. ¿A dónde? No lo sé. Pero sé que mi ex tuvo que acompañarlo. Podrían haberlo congelado a él y a mi ex en Groenlandia. Y a mí no me importaría. Solo me alegra que ambos se hayan ido. Mi ex ya debería haber tenido una segunda oportunidad con su bebé. Espero que haya valido la pena para ella. Esto no es lo que esperaba publicar en Reddit después de hablar sobre mi esposa, soltando un conejito donde un halcón podría atraparlo. Sin embargo, muchos de los comentarios anteriores que recibí sobre el comportamiento de mi esposa me hicieron darme cuenta de que debería haber prestado atención a las señales de alerta mucho antes. Supongo que simplemente mantuve las gafas de color rosa durante todo nuestro matrimonio. Pero ya se acabó. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Sé que había mucho que leer, pero esta es mi vida, Edith. Eliminé el nombre de mi ex del título de la casa porque todos los registros bancarios disponibles mostraban que solo yo había pagado en ella. Mi ex también estaba constantemente discutiendo con un juez. Y ser un infiel confirmado te mete en serios problemas durante un divorcio. Es similar a tener un prenupcio firmado en tu contra. Y cuando dije que tenía al abogado más duro de la firma, lo decía en serio. El hombre se parecía a un oso y a un tiburón. Mi esposa recibió un pago de $60,000, así como el coche que le compré nuevo hace unos años por $50,000. Pagué el coche y le transferí el título. A mi ex también se le ofreció la custodia parcial de nuestros hijos. Sin embargo, desde que se publicó el video en el que decía que ya no le importaban, no se ha preocupado por la custodia y ha renunciado voluntariamente a todos los derechos sobre nuestros hijos cuando se dio cuenta de que no podía salirse con la suya. Y si piensas que la policía no habría arrestado a mi ex por mentir, piénsalo de nuevo. Los policías aquí no se andan con tonterías. Y mi ex, con una sonrisa sociopática en su rostro,
intentó incriminarme como maltratador de mujeres. Eso es más que suficiente justificación para un descanso.